Bendiciones, te habla tu hermana en Cristo, Elvira Vázquez de la Iglesia Casa de Restauración, Ministerio Internacional de Excelencia. Te traigo un tema poderoso en esta tarde, en este devocional llamado ¿Cómo escuchar la voz del Espíritu Santo claramente? La voz del Espíritu Santo es una realidad espiritual, mi amado hermano. Dios nunca ha dejado de hablar, así como hablaba con Moisés, así como hablaba con Josué, así como hablaba con Abraham cuando le dijo, sal de tu casa y tu parentela, así como habló con Noé cuando le dijo que hiciera el arca, Él también habla hoy. Él nunca ha dejado de hablar, ¿sabes? El problema no es que Dios no hable. El problema es que nosotros, los seres humanos, en este tiempo, no hemos aprendido a discernir la voz de Dios. De pronto, en el tiempo de Josué, de Moisés, ellos estaban conectados directamente con Dios y podían escuchar su voz. Pero sabe, el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En ese tiempo ellos, como ovejas de Dios, estaban atentos a la voz del rey. Hoy tú y yo también debemos estar atentos. ¿Y qué significa que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen? Esto significa que escuchar la voz de Dios no es un privilegio de unos pocos, es la naturaleza de todo hijo de Dios. El Espíritu Santo sigue hablando hoy, Él sigue guiando, Él sigue revelando, Él sigue direccionando. Pero ¿sabe por qué no le escuchamos? Porque tenemos la cabeza, la mente, el cerebro lleno de ruido, embutidos en el problema actual, en lo que estamos viviendo, en lo que nos está pasando. Y de esta manera no podemos escuchar la voz de Dios. Yo te quiero decir, así como tú puedes tener 3, 4, 5 hijos, pero cuando uno de ellos habla, tú escuchas y tú puedes decir, ese es mi hijo Julano, ese es mi hijo Juan, esa es mi hija Rosa. Tú puedes distinguir la voz de tus hijos, pero cuando tú hablas, tus hijos también pueden decir, llegó mi mamá, llegó mi papá. ¿Por qué? Porque son tuyos, son tus hijos. Así somos los hijos de Dios cuando le pertenecemos al Rey de Gloria, cuando le pertenecemos al Todopoderoso. Él nos conoce y nosotros escuchamos la voz de nuestro amado Pastor Jesucristo y le seguimos, mi amado, le seguimos. El Espíritu Santo te sigue hablando hoy. Él te sigue guiando, Él te sigue revelando, te sigue direccionando, pero tú tienes que poner de tu parte y disponerte a escucharlo. La voz del Espíritu Santo se percibe en el Espíritu, no se percibe en la carne. Tú lo percibes espiritualmente. Tú no lo puedes sentir en la carne, sino con tu espíritu. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Dios no habla simplemente al oído físico. Dios no solamente habla principalmente al oído físico, sino que habla a tu espíritu. Él da testimonio a tu espíritu de quién es Él. ¿Y cómo se manifiesta este testimonio que el Espíritu Santo de Dios le está dando a tu espíritu? Se manifiesta a través de una convicción eterna. Tú te convences, tienes la completa convicción de que lo que estás sintiendo, de lo que estás sintiendo en tu espíritu internamente proviene de Dios. Es una impresión profunda de que el sentir que tú tienes te lo está poniendo el Espíritu Santo. Una certeza sin explicación lógica. Es una paz espiritual que solo tú y el Espíritu Santo entienden. Es por esto que quien vive dominado por la carne no puede discernir la voz de Dios. Si una persona, tu ser querido, está dominado por la carne, por más que tú le quieras decir, tu esposo, tus hijos están dominados por la carne, por más que tú le quieras decir que escuchen la voz de Dios, no lo van a hacer, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu.
Y por eso que tú y yo somos esos intercesores, a interceder por lo que es nuestro, a interceder por nuestros esposos, a interceder por nuestros hijos, para que Dios abra el oído espiritual. Así es que el Espíritu Santo habla a través de su palabra. Tú quieres que el Espíritu Santo de Dios te hable. Mira, a veces nos desesperamos porque queremos que Dios nos hable. Nos desesperamos porque queremos que el Espíritu Santo de Dios nos hable. Pero ¿sabes algo? Tenemos el manual de vida. Tenemos la palabra que es vida. Y allí está la palabra escrita, pero también es la palabra hablada. La forma principal en que Dios te habla es por medio de su palabra. En la Biblia encontramos la voz escrita de Dios y el Espíritu la activa en tu interior. Cuando tú lees cuando tú lees la Biblia, sabes, cuando tú lees la Biblia estás leyendo la voz escrita de Dios, pero cuando ya la has leído, la has meditado, entonces el Espíritu Santo de Dios la activa dentro de tu ser. Y segunda de Timoteo 3:16 te dice, toda escritura es inspirada por Dios. Por eso te digo que en la Biblia encuentras la voz escrita de Dios. El Espíritu Santo no contradice la palabra. Toda voz que no está alineada con la escritura no proviene de Dios. Mira quién te habla, cómo te habla. Mira que llega a tu mente y cómo te llega, cuál es el pensamiento que toca tu mente, cuál es el pensamiento que te está, Dios mío, inquietando. Y tienes que entender si ese pensamiento es de Dios o no es de Dios. Si es un pensamiento que te turba, que te trae tristeza, que te trae agonía, ese pensamiento tienes que desecharlo porque no es de Dios. Tienes que saber discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. La voz del Espíritu Santo requiere silencio interior. ¿Sabe por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque estamos llenos de ruido, estamos llenos de preocupación, estamos llenos de ansiedad, tenemos pensamientos desordenados, nos distraemos, entonces queremos orar, queremos leer la palabra y ahí nos vienen otros pensamientos que se cruzan. Soltamos la palabra y le damos rienda suelta a los pensamientos contrarios a la palabra. Dios le habló a Elías. Eso lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 19:12. Dios le habló a Elías, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, ni tras el fuego. Le habló en el silbo apacible y delicado. Busca ese momento de intimar con papá. Busca ese momento en que el Dios de la gloria te va a hablar y te va a decir cosas. La voz del Espíritu, la voz del Espíritu Santo es suave, pero también es poderosa. Se requiere una quietud para percibirla. La obediencia activa la claridad del Espíritu Santo. Sé obediente en lo que la palabra te ordena, te manda, te declara y podrás escuchar con más claridad la voz del Espíritu Santo. Dios no habla más claro a los curiosos, ¿sabe? Dios habla más claro a los obedientes. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Está en Juan 7:17. Dios no le habla más a los pastores, Dios no les habla más a los profetas. Cuando tú obedeces lo poco que Dios te dice, Él comienza a confirmar más directamente en tu mente lo que es Dios. La desobediencia endurece el oído espiritual. Cuando tú desobedeces, tú no vas a escuchar a Dios porque te encuentras en desobediencia, te encuentras en una contrariedad a lo contrario a lo que el Espíritu de Dios quiere. El Espíritu Santo guía con paz, guía con dirección interna. Una de las señales más claras de la voz de Dios es la paz. La paz de Dios gobierna vuestros corazones.
Y eso lo encuentras en Colosenses 3:15. La paz de Dios gobierna vuestros corazones. Y la palabra gobernar quiere decir arbitrar, dirigir. El Espíritu Santo quiere dirigir, direccionar tu vida. Cuando el Espíritu Santo habla, trae paz en medio de la incertidumbre, da dirección sin confusión, pero también afirma tu corazón. Yo quiero que tú te dejes afirmar por la voz de Dios. Discernir la voz de Dios. Tienes que discernir cuándo te habla Dios. Discierne sobre la voz de Dios. Tienes que discernir cuando es tu carne la que habla. Y tienes que discernir cuando es el enemigo que le está hablando a tu mente. ¿Sabes? Cuando tu carne habla, te habla a tu mente, te habla con desesperación, te habla con desánimo, te habla con tristeza, te habla con depresión. Cuando el enemigo te habla con acusación. Él te acusa, él te señala, él te declara culpable. Pero la voz de Dios, cuando la voz de Dios te habla con sabiduría, te habla con paz, te habla con discernimiento espiritual, te habla con cordura, te alinea con la palabra, te produce vida y dirección, te corrige. Así que pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento para saber qué voz estás escuchando. Si es la voz que te da aliento, que te alinea con la palabra, que te produce paz, que te da vida y dirección, que te corrige con amor, entonces la voz de Dios. Pero si la voz que estás escuchando te incomoda, ay Santo de Israel, evades el sacrificio y se basa en emociones, es la voz de la carne, de tu carne, que es emocionalista, que te dice no va a venir, se va a ir, ya no puede más, es la voz de la carne. Pero sabe, la voz del enemigo que te produce te trae miedo, te trae condenación, te trae confusión, te acusa, te debilita, te genera desesperanza. Cuando vengan esos pensamientos de tristeza, de agobio, de melancolía, tienes que huir de ellos. Tienes que buscar, intimar con el Espíritu Santo. La intimidad con el Espíritu Santo produce sensibilidad espiritual. Cuando comienzas a intimar con el Espíritu Santo, tú te haces sensible a su voz. Cuanto más tiempo pasas con Dios, cuanto más tiempo te acercas a Él, más puedes reconocer su voz. Moisés hablaba con Dios cara a cara y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, dice Éxodo 33:11. ¿A quien no le gustaría que Dios le hablara cara a cara? Pero tenemos más miedo de hablar con Dios que hablar con el enemigo. No era físico la relación de Moisés con Dios, era una relación profunda de comunión, de comunicación. Y sabe, eso lo produce la intimidad. La intimidad produce sensibilidad espiritual, produce discernimiento, produce claridad en dirección. El Espíritu Santo revela lo que viene. Él no te coge de sorpresa. Él te revela y te da indicio, te da muestra. Dios no solo habla del presente, también te va a mostrar lo que viene. Juan 16:13 te dice, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él no te va a improvisar nunca. El Espíritu Santo te advierte. El Espíritu Santo te prepara. El Espíritu Santo te dirige en todas las decisiones futuras. Y sabes, escuchar la voz del Espíritu Santo no es un don reservado solo para los pastores, para los profetas, no. Es una relación que se cultiva
en ti como hijo de Dios, en ti como oveja del Cordero que te dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es cuestión de que te esfuerces, es cuestión de que te sensibilices con el Espíritu Santo, de que lo busques. Dios sigue hablando, pero nuestra mente ocupada nunca va a poder escuchar la voz de Dios. ¿Estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios? Vamos, dile al Señor, Dios, afirma mi oído espiritual. Yo renuncio a todo ruido interno y recibo sensibilidad para escuchar tu dulce voz, Espíritu Santo. Guíame, enséñame, dirígeme en el poderoso nombre de Jesús. Dios te habla. El problema es que no lo sabemos escuchar porque estamos llenos de otras cosas. Y recuerda que Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Eres una oveja del Creador. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te hablaba claramente? ¿Estás tomando decisiones sin dirección del Espíritu Santo? ¿Estás escuchando a Dios no solo con tus emociones? La voz del Espíritu Santo no siempre es audible, pero muchas veces es una convicción, una estabilidad interna. Así que yo te insto que busques esa presencia del Espíritu Santo, que intimes con Él, porque Él quiere intimar contigo. Clama a Dios para que te toque, Espíritu Santo. Toca a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Toca a cada uno por nombre. Yo coloco el Ministerio Internacional de Excelencia delante de tu altar para que tú les bendigas y aprendan a escuchar tu dulce voz. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo por el poder de tu palabra. Y si esta reflexión toca tu corazón, compártela con más, dale a la campanita y comparte. Dios te bendiga, Dios te guarde.